analizando la decisión de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en un dictamen en relación al comportamiento que 13 concejales 9 julienses tuvieron para consupar María Inés Ormachea, en la cual la habían suspendido, y ahora se conoció en la misma línea de lo dicho por el Tribunal de Cuentas de la provincia, no hubo incompatibilidad, y conjuntamente con ello, bueno, hace muchas críticas a esa decisión, y paralelamente a ello menciona que adolece de vicios graves, tanto en el objeto como en la causa y el procedimiento seguido. Bueno, está en el estudio un abogado que además es presidente del bloque Propuesta Republicana, PRO, Sergio García. Buen día, ¿cómo estás, Sergio? César. César, Buen día. Te pido disculpas, no sé por qué te dije... Problema. No, porque recién le hice una nota al intendente de Bragado y me quedó en el radar Sergio, mental. Que también se confunden, me dicen bastante, Sergio. Que se llama Sergio. César, bueno, ¿qué ruido te hizo este dictamen que está bastante parecido al anterior del Tribunal de Cuentas? Sí, en realidad, a ver, el primer dictamen del Tribunal de Cuentas fue categórico, digamos. A mí no me extraña, yo esperaba esto. Muchas veces, como te dicen, no, mira, esto puede ser político, a veces no sabes con qué te puedes encontrar, pero no, se ve que son muy claros, fue en tono con lo que nosotros en su momento dijimos. Sí, vos lo señalaste. Lo señalé hasta el hartazgo, lo señalé incluso acá, te lo había comentado, sí. Y bueno, después lo hablé con los concejales, lo hablé en el recinto, que era una barbaridad lo que pretendían hacer. Hasta último momento estuvimos en contacto tratando de que frenen esto que para mí, desde mi punto de vista, era una aberración. Hoy lo confirma, no solo confirmó el Tribunal de Cuentas, sino la Asesoría General de Gobierno. En ese orden lo que te puedo decir es que si algo faltaba, por eso a mí me sorprendió que el dictamen del tribunal en su momento fue tan categórico, tan claro, diciendo que era una especie de persecución política lo que estaban haciendo, porque era totalmente infundado y no se estaba respetando el procedimiento, que básicamente lo que dice este dictamen. En ese momento, cuando nosotros hicimos saber lo del dictamen del Tribunal de Cuentas, que fue en una sesión, también incluso lo que más me sorprendió fue que hubo un par de concejales, básicamente los libertarios, que plantearon incluso que no les interesaba porque no era vinculante, como ninguneando la opinión del Tribunal de Cuentas, y que incluso todavía faltaba llegar la asesoría de gobierno, cuando el resto lo tomaron como debía tomarse, una decisión que estaba más que clara, que no había nada que objetar, pero ves la intencionalidad que tenía esto, cómo estaba digital y cómo lo buscaban atacar a la concejal, no, sin sentido, porque la misma norma, el mismo dictamen te está diciendo no tienen fundamento, no aclaran. Y en ese momento se cuestionó hasta se cuestionó la jerarquía, digamos, o la opinión del tribunal. Bueno, hoy la asesoría también reafirma esta decisión que dio el tribunal, que básicamente fue un disparate, que no se siguieron los procedimientos, que no se respetó, digamos, básicamente lo que no respetaron es la ley, la Constitución. Bueno, tratándose de funcionarios públicos, sí, y que se han apartado de la ley, ¿cuáles son sus responsabilidades o qué sanciones les alcanza? Bueno, eso... ¿O es ir directamente, me refiero desde la estructura hoy de un Consejo Deliberante, o directamente hay que ir al derecho penal y en este caso a los tribunales penales? No, yo creo que este es un caso... porque por suerte... porque me parece que no hay antecedentes. No existe antecedente en toda la provincia. Por eso. De que hayan hecho una cuestión como esta, un ataque de esta manera. Por suerte, privó el criterio, hoy no dejamos un antecedente tan nefasto, porque si no, a partir de ahora, si no tenemos estos dictámenes y si seguían con esa postura, nosotros somos más, sacamos al que queremos. ¿Por qué? ¿Por las dudas o porque nos parece? Es atacar a alguien que está elegido por el voto popular, sacarlo porque somos mayoría, porque nos pusimos de acuerdo. Es un disparate. Sin los carriles, ni siquiera sin hacer un juicio político. A ver,
este procedimiento lo está estableciendo, vos estás haciendo una Sí, suspensión. pero el dictamen le está diciendo, señores, ustedes se han apartado de la ley. Se apartaron de la ley, sí. Y cuando alguien se aparta de la ley, y siendo funcionario público, automáticamente... Podrían tener una denuncia penal, calculo yo, también por incumplimiento de los deberes o bueno, por un exceso, pero eso un no puede abuso, ser abuso de derecho. A la misma damnificada, esto es, la misma Inés Ormachero puede ser. Y yo entiendo que cualquier vecino que se sienta afectado, ¿por qué? Porque ellos son representantes de efectivamente, exactamente. Porque vulnera un principio central de la representación. Y la representación no es hago lo que quiero y vulnero la ley. No, por supuesto, vos cuando entrás, cuando asumís una banca, creo que ya jurás por la Constitución y respetar las leyes, básicamente. De hecho, estás en un organismo, un órgano de la democracia, digamos, donde se hacen, en este caso decretos, pero son similares, ordenanzas, digo, que sería un poco la actividad legislativa, similando, si se quiere, con lo que sería el Congreso. Lo primero que tenés que hacer es respetar la Constitución. Por eso yo creo que ahí hay ciertos incumplimientos, pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto también va a ser una decisión también del concejal afectado, porque cómo lo padeció, esta persecución que tuvo, y las consecuencias que fueron para ella, su familia, el escarnio también que tuvo público, y también, si lo vemos de lo legal, de sus derechos. Ella se le vulneraron derechos. Esos derechos básicas. Garantías básicas y derechos que, si quisiera restablecerlo, podría iniciar una acción, y obviamente esa acción sería contra el Consejo Deliberante, contra cada concejal. Así interpreto yo que podría ir ella. Por eso en su momento se advirtió, se pidió el voto nominal, se intentó por todos los medios no llegar a este momento, no llegar a eso. El voto nominal no prosperó. El voto nominal sí. ¿Prosperó? Sí, se votó, por eso yo pedí que se vote nominal. Sí, me acuerdo, pero pensé que no había prosperado. Lo que quedó cuestionado también fue el voto, la mayoría. La mayoría quedó cuestionada porque... Sí, lo plantea el dictamen. Exacto. El dictamen también plantea que no se siguió el procedimiento, básicamente. Sí, por eso. Vos no podés suspender a una persona si no haces un procedimiento. Adolece de vicios graves, concretamente ni que digas la frase que está diciendo. Si vos se fue preventivo, o si se querés hacer una suspensión preventiva, tenés que hacerlo en el marco de un expediente sumario, porque esto se asimila a lo que son los expedientes administrativos. Tenés que hacer un sumario, en ese sumario, mientras se realiza la investigación, vos podés suspender preventivamente a alguien. Acá el único caso, como se estaba dando, de una suspensión, tendría que ser para un funcionario, va a ser el único caso, es la suspensión es cuando está detenido por un delito penal. Acá se nombró en el dictamen, que también lo dice este dictamen, se dice en una parte de los considerandos, creo que nombran posible tráfico de influencia, por ser pariente de un empleado de la empresa. A ver, vos sabés un poco de leyes, no sé, o sea, posible tráfico de influencia, si vos no das un fundamento, ¿por qué? Pues ser pariente de alguien, tráfico de influencia, vos tenés que decir a quién influenció, ¿por qué? Tenés que dar un fundamento, tenés que decir, bueno, que yo incluso a los concejales, en su momento le decía, bueno, vos estás hablando de tráfico de influencia, ¿qué hizo con vos? Si hablan de tráfico de influencia, si yo hago eso, tengo que denunciar el delito de tráfico de influencia, tengo que denunciarlo por un delito penal. Y tengo que decir, mira, ¿por qué considero que es tráfico de influencia? Porque quiso influir en mí de determinada manera, en un voto. De hecho, acá se aclara, no sé si viste. Sí, desde el mensaje, probar lo que puede ser hoy por la tecnología el mensaje de texto. Por lo que sea. Invitar desde distintos puntos de vista. Y lo que plantea acá, que es un poco el sentido común. Si vos te abstenés, la abstención es como no votar. No podés influir positivamente ni negativamente si te abstuviste. Es considerado como que no se votó, que no suma ni resta, no podés ayudar no votando. Incluso Inés no votó, se abstuvo. Entonces es imposible que pueda haber influenciado en algo. Más allá que no se aprobó, es imposible que ella haya influenciado con su voto. Entonces no tiene asidero. Y lo que tampoco tiene ningún sentido está desde la razón, por ejemplo. Vos querés suspender a alguien
preventivamente, supuestamente, para que no pueda influenciar o porque puede generar alguna situación o puede haber una incompatibilidad, pero ¿en qué caso? Si existiera, si el contrato entre la empresa y el municipio está vigente, suponete que esté vigente el contrato, bueno, suspendemos hasta tanto se resuelva. Acá no estaba vigente, entonces ya no estaba vigente, ya no existía, nunca No fue había operativo, norma, no, no había no norma hay contrato, vinculante. entonces ¿por qué suspendés? ¿Qué puede hacer la consejería? Si no va a votar cuestiones de la empresa, si la empresa ya no tiene contrato con el municipio, es un Correcto. disparate. Si tuviera incluso, si fuera, no sé, tuviera algún cargo en la empresa o lo que fuera, hasta eso. Bien. Bueno, Viviana nos dice, estoy escuchándolos con atención y hago la siguiente pregunta. ¿No fue un abuso de poder también que se forzara la licencia de Julio Bordone? Bueno, me sorprendés, Viviana, porque yo nunca supe que haya habido alguna presión para la licencia de Julio Bordone como presidente del cuerpo. Mira, lo de Julio es un caso aparte. Sí, tuvo muchas presiones, muchos cuestionamientos. Vos lo viste Sí, me refiero dentro del recinto, si eso dentro del recinto a lo mejor sufrió se muchas refiere presiones, a quizás eso no que se estaba conoció. y se fogoneó Sí, bastante. lo que vi en la transmisión de Cadena 9. Exacto. Desde Gracias, eso, Viviana. entonces, fue un poco decir, Julio dijo, si yo entorpezco en algo o consideran, dijo, se tomó una licencia por un tiempo para ver, eh, porque no merecía ese hostigamiento seguramente. Pero bueno, se llegó al tema de la licencia por una decisión personal, en definitiva, no podemos... Por eso mismo, bueno, No tenemos de, elementos para decir lo contrario, pero sí, obviamente, esto va en el marco de todo este... de todos A ver, de modos, toda esta persecución que hay lo desde que el hizo minuto cero. lo que hizo fue en todo caso una desprolijidad, pero él mismo se pidió las disculpas y habló por per se y no en Pero nombre por del cuerpo supuesto, y lo no. aclaró. Sí, sí, pero aparte no hay. A ver. Y es una opinión, punto. Sí, sí, aparte no había hecho nada. O sea, no hay nada de gravedad en lo que hizo. Yo no sé de. Acá, a Julio en su momento se le cuestionó que no leyó el discurso que había preparado la Comisión supuestamente de Cultura, que lo podría haber leído cualquiera de la comisión. Ahí hubo un error, una falta de comunicación. Por eso se disculpó Julio, Sí, por dijo, eso yo le proponía leerlo ahí en el recinto, que era la forma. De hecho, por ordenanza, el acto este se tendría que haber, o sea, el consejo hace el día previo al 24, hace un homenaje, que acá no se había hecho. Se hizo en el acto, le mandaron el discurso. De hecho, lo que cuestionaron el supuesto discurso no fue ninguno al acto. Buscalo. sí, El sí, día que sí, se hace sí. el acto de la memoria no había ninguno presente. No está el video. Bueno, pero bueno, eso fue es parte también Bueno, por eso la oyente, gracias por los mensajes es parte de un hostigamiento de un ataque a veces infundado y que por ahí no se lo merecía. Y con buen criterio dijo, bueno, me tomo una licencia por lo menos de la presidencia para calmar un poco, calmar un poco las aguas, digamos. Bien. ¿Y cómo se recompone una imagen de un Consejo Deliberante con estas resoluciones donde organismos de la provincia de Buenos Aires, independientemente de lo que sea, que esté vinculante o no, vos te mandaste una macana, más allá de la sanción, uno interiormente dice, me mandé una macana, ¿sí? Bueno, hoy el profesor me la dejó pasar, pero yo me mandé la macana. Y no necesito más, entonces digo, puedo seguir haciendo mi macana porque esta me la perdonó. Un poco en metáfora. ¿Cuál puede ser para recomponer todo este clima? ¿Qué es lo que puede haber? ¿Más diálogo? Porque parecería ser que el A diálogo ver, está, no pero hay que diálogo, porque acá me digan que no hay diálogo, bueno, por eso, estamos diariamente entre los pero concejales, nos encontramos. A ver, yo creo que, y lo pensaba y lo dije en su momento, era un punto de quiebre, decir, bueno, terminemos con estos ataques que, a ver, todo esto que lo utilizaron y le sacaron el jugo hasta donde pudieron, a 9 de julio no le sirvió para nada. Al ciudadano de 9 de julio es algo que
fue totalmente contraproducente. Entonces digo, a partir de ahí digo, empecemos a mirar para adelante, trabajemos todos juntos en algo que sea útil para el ciudadano, ¿no? Con estas chicanas y estas cuestiones, estas denuncias, que es simplemente para obstruir, para trabar. Entonces era plantear estas situaciones, a partir de acá terminemos con esto, porque estas cuestiones no llevan a nada bueno, como pasó. Eso fue un punto que quiero, y que con el tribunal yo creía, ese día, el día que llega el de Tribunal de Cuentas, acá se termina, listo, lo entendieron, creo que la gran mayoría lo entendió. Por eso te digo, me sorprendió que salten a cuestionar. Yo creo que cuando se lee el dictamen todos lo aceptaron, ya lo sabían, no hubo ningún inconveniente, y salen de la libertad a decir las barbaridades de que no iban a aceptar, totalmente infundado también. No, mira, no me interesa lo que diga el tribunal, yo no estoy de acuerdo, como ninguneando también las opiniones del tribunal. ¿Viste? Ahí te das cuenta como que no quieren, no hay forma de... Hay una parte del recinto que Bueno, también se puede, tiene una postura muy irracional. La gente también lo puede tocar eso como un ataque institucional, porque el Tribunal de Cuentas, la opinión, más allá que sea vinculante o no, es descriptiva de una realidad como esta ahora, la que estamos analizando ahora, de la Asesoría General de Gobierno, que no es vinculante, pero dice cosas muy serias. Muchachos, ustedes se apartaron de la ley. Pero los dos dictámenes van en consonancia. Y eso por eso. Y entonces, funcionarios públicos que se apartan de la ley, el derecho penal es muy clarito. Guste o no guste. Sí, sí. Pero bueno, yo lo que creo que lo que hay que hacer a partir de ahora es construir y aquellos que vayan por ese carril, que vemos quienes que son prácticamente siempre los mismos, yo creo que la gran mayoría de los concejales lo acepta, lo entiende, pero hay un pequeño sector que bueno que está empecinado en continuamente poner trabas. Hacer todo lo que pueda obstruirle a María José el camino, a nosotros, a cualquiera, incluso a nosotros que somos nuevos. Es como hacerte pagar el derecho de piso, querer ser, yo creo que somos el único, nosotros fuimos el único partido que puso gente nueva, gente que no vino de la política. Yo estoy acá como presidente del bloque, bueno, y no soy... Hay que analizar y eso, por eso poco, parece que recibimos los ataques que recibimos. Bueno, ahí viene un poco la raíz de Propuesta Republicana, miremos los orígenes. Venía con esta impronta de cambio que la gente no fue bien, por eso lo acompañó. Después, Macri no pudo cumplir con todas esas expectativas, afloró la figura de Milei, la gente le encantó ese sentido. Por eso yo creo que luego que esta discusión es el modo político o el modo vecino. ¿Y qué significa eso? Seguir con estas prácticas de la política tradicional desde hace 40 años o la vocación de servicio que se le requiere al político. Y creo que esa es la gran discusión que es la que está inmersa la comunidad, y por eso la comunidad, al ver el modo político, yo se lo pongo blanco y negro como el psicólogo en el diván, y entonces al ver el modo político la gente dice, yo no quiero más esto, no sabía bien, ahora ya tiene el argumento. Yo no quiero más esto, y por eso se desgasta, y por eso el cuestionamiento a las conductas del político. Y este es un tema muy delicado, porque erosiona las instituciones y erosiona la institucionalidad propiamente dicha, que hace a la esencia del funcionamiento de la vida cotidiana, regida desde político, en el marco del poder investido, ¿para qué? Para gobernar al resto de la ciudadanía. Y este es el tema de fondo. Sí, o continuar con las viejas prácticas que lamentablemente acá vienen de la mano por eso... de un bloque engañoso, digamos, para mí, porque acá si hay algo que no está representado es la libertad. Yo creo que hasta ahora no he escuchado a alguien que represente a la libertad avanza, por ejemplo, desde mi punto de vista. Yo te lo planteé en el primer momento. Sí. Yo en eso soy muy objetivo, y lo dije en el primer momento y lo sigo diciendo. Y lo digo con la libertad de que yo no vengo de la política, y a mí un espacio en el que yo no tenía ninguna vinculación me abrió las puertas.
y me propuso, como un vecino cualquiera, como le puede pasar a cualquier Sí, vecino. bueno, que a no, Inés no le es pasa lo no es- mismo. a Inés igual, que no son militantes políticos, que están y los invitan a cumplir una función en pos de la comunidad. Y te encontrás con estas trabas y prácticas de la vieja política. Eh, que Bueno, bueno, de hecho no es tema para que hagas opinión, salvo que lo quieras hacer, pero yo lo conté, que hoy la discusión que está teniendo en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza es en esos dos sectores que están enfrentados, Caputo por un lado, Pareja por el otro, y el gran tema ¿cuál es? Cuando se arma por parte de Pareja, se toma lo que había, que no había, aquellos que se acercaron sí, sí, muchos oportunistas de y la vieja. y entonces lo interpreta. ¿Y qué les dijo Caputo? Tenemos que ir a los jóvenes que son puros y que están con el tema de este cambio que propuso Milei originariamente. Y ahí está esta discusión. El PAMI fue el foco de eclosión en este momento. Junín por un lado, La Plata por el otro, otras jurisdicciones también. Exacto. Y hoy, en 9 de julio, hay un interrogante muy grande en un acuerdo en el cual intervino PAMI Chivilcoy, dejando de lado a PAMI 9 de julio con Clínica Independencia y cómo fue el tema del acuerdo. No por el acuerdo propiamente dicho, sino si en el medio no hubo un pedido como que están planteando desde PAMI en otras jurisdicciones de atenciones, dicho elegantemente. Y este es el cuestionamiento que hoy está Sí, sí, vigente en 9 de julio y es conteste con lo que vos estabas diciendo. Yo te estoy contando lo que está pasando. Por sí, eso sí, no, puede por ser. eso A no mí te me quiero, sorprendió lo no de. te quiero. No, por eso no. No Eh, sé si acá es. No desconocía que se está cuestionando acá en 9 de julio. Sí, leí lo de Pascual y demás y vi que iba en esa sintonía. Eran los bueno, nuevos, los verdaderos libertarios contra decir, bueno, estos no son. Vienen de otro lado. Sí, un poco lo que vos estás planteando. no, yo lo que estoy contando es lo que está Sí, pasando. sí, podría ser medio replicable a este caso, pero bueno, no sé si es así o no, pero Por eso yo les cuento lo que está pasando. no puede ser, sí. Sí, sí, no, eso del PAMI, eso no lo escuché ni tampoco estoy tan metido en esos temas. Sí, lo de Junín me sorprendió, porque lo conocía también a Alberto que estuvo laburando acá. Efectivamente. Era colega, así que Sí, conocía de sí, la sí. profesión más que nada. Sí, sí, más nosotros enterados del tema lo llamamos, lo invitamos a hablar. A lo mejor en la semana toma alguna decisión. Estamos ya jueves y bueno, la semana que viene y pueda hacer una aclaración de lo sucedido, ¿no? Sí, sí. Hoy por hoy decidió el silencio para que vayan decantando situaciones. Pero la discusión en la provincia de Buenos Aires está pasando por este tema entre Caputo y Pareja. Pareja. El tema de fondo es ese. Claro. Pasa que a lo primero los necesitaban a todos y ahora si quieren limpiar un poco. Y porque estarán viendo que hay cosas que están muy lejos de lo que se De los proponía, pensamientos o de los pensamientos originarios. de las ideas libertarias. Quiere el sentido de cambio y de transparencia, que es lo que pide la gente de los políticos, y la transparencia de todos los actos. Sí, y Y vos que fíjate aflore que. la vocación de servicio. No, pero acá nosotros desde que ingresamos, yo más allá del tema Nandi y demás, todo lo que propusimos y lo que más a mí me incentivó es todo esto de que ahora es necesario, es esta integración público-privado que yo voy a apostar siempre. Y la primero que me llama la atención que nunca fuimos acompañados de ese sector, cuando tendría que ser el faro de ellos, digamos, la integración pública-privada, porque se está dejando de lado la obra pública, porque la nación no hace nada de obra pública, entonces, ¿cómo pretendés hacerlo con los privados, no? Entonces, tendría que ser, en el futuro tendría que ser moneda corriente, integración público-privado para todo. Y creo que vamos en ese camino. Hoy, las estructuras tradicionales de la política te lo impiden en un montón de cuestiones. La burocracia hace que el privado se espante cuando llega al Estado. Que es lo que nos está pasando un poco acá, a menor escala, pero te trabas y trabas a un privado a querer participar en algo y está continuamente cuestionado, 10.000 trabas para. Obviamente los tiempos del Estado no son los mismos tiempos del privado, entonces ahí va a haber que empezar a cambiar un poco las leyes
ir adecuándose y empezar a cambiar en las prácticas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, apostemos. Darle otro dinamismo. Otro Las dinamismo. garantías A de ver, a mí cuando me transparencia, dicen, no, mirá, pero mucho más le dinámico. das las garantías de transparencia, no funciona, vendrá otro. Y vendrá otro, pero ya dejar el modelo para que se empiece a funcionar. Yo creo que en el futuro se va a lograr. Pero bueno, hoy estamos chocando con esto. Yo entré contento pensando que todas estas cuestiones son las que van a dar Un nuevo aire. un nuevo aire Hoy está con ese cuestionamiento. y te traban todo. Bien, bueno, Martín nos dice, escuchándolo al doctor García, entiendo que esto es una animalada lo que hicieron. Es casi delictual. Bueno, la opinión de un oyente. Sí, sí, sí. Nada más que eso, digo la opinión de un oyente. Sí, es muy triste lo que está pasando en el Consejo Deliberante, nos dice Gerardo. Bueno, opiniones que están llegando casi a las 9 de la mañana. Bueno, César, ¿alguna otra consideración sobre esto? De esta noche, la sesión a las 19 horas. Sí, hoy en realidad no se hace la sesión ordinaria. Bueno, no, encuentro quiero decir. Claro, hoy lo que hay una reunión, hay un grupo de productores que pidió una reunión con el Consejo Deliberante. ¿Va a ser abierta, puerta cerrada, de tipo comisión ampliada? No es una comisión. A ver, el espíritu es una reunión. Bien. Un grupo de productores pidió la reunión para hacernos llegar las inquietudes. Tengo entendido que ese mismo grupo de productores, o la gran mayoría, ya estuvo reunido con el Ejecutivo, entonces la idea es, estuvieron con el Ejecutivo, les transmitieron las inquietudes, estuvieron ida y vuelta y demás. Un gran grupo de esos son los que se han reunido, no sé si en Chajá, ya tuvieron 2 o 3 reuniones con el Ejecutivo algunos. Y creo que es también hacer parte, que es bueno, de las inquietudes al Consejo Deliberante, a ver nosotros de qué podemos aportar. Se abrió, digamos, ellos pueden llamar a otra gente, obviamente también vemos que hay, a raíz de esa convocatoria legítima, se ha politizado, pues si mirás las redes y demás, hay sectores políticos que por ahí lo están utilizando para generar algún ruido más, convocando gente abiertamente, pero bueno, la idea es escuchar a esos productores, a ver en qué nosotros podemos aportar, en qué apoyar, para ver cómo entre todos, porque esto es una cuestión que si no salimos entre todos, hay que traer a nación, provincia y municipio, porque si no esto es imposible, ya el municipio... Ayer el intendente de Carlos Casares dijo, este es un tema regional y entre intendentes nos tenemos que sentar con productores, buscar las soluciones lejos de cualquier connotación política. Exacto. Y se tiene que decir, y por eso se está pidiendo, María José ya pidió una reunión para que se junte la cuenca creo que la cuenca del Salado, que ahí se reúnen todos los, reunir con los intendentes, con Hídrica. Sí, por eso. Bueno, se está pidiendo eso, y de hecho hoy mandaba un proyecto para hacer una local también. Así que, o regional. Bien, y sí, es un tema que escapa. Hoy hablamos con el intendente más temprano de Bragado, nos decía, todavía el agua no nos llegó, la estamos esperando. Sí. Pero estamos trabajando precisamente para que las compuertas funcionen y no nos originen inundaciones en la ciudad. Claro, y sí, acá también se fue haciendo tomaron prioridades, trabajo para contención de las localidades y demás, pero bueno, no alcanza. Hoy llovió de vuelta. Sí. Todo el trabajo que se hizo el fin de semana, pues estuvieron hoy con la lluvia y bueno, eso no lo puedes parar. No. Ahora la situación por eso recién le dimos el informe meteorológico para dar también tranquilidad que ya va a estar un rato más así como estáis y después ya empezó el camino de disiparse, ¿no? Claro. Bien. César, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy atento. Gracias a vos. Bueno, la palabra del presidente del bloque Propuesta Republicana PRO, César García.